no sabemos las circunstancias, pero como dije en cuanto al Salmo 39, el Salmo 39, 40 y 41 son salmos mesiánicos en realidad. Decimos mesiánicos porque hablan acerca de lo que Cristo un día, al venir a esta tierra, cumplió en su vida. A ese efecto, en esta mañana hemos leído Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10, porque es Cristo quien está en vista en este salmo. Es Él el que vino en base a ese pacto eterno entre Dios y Cristo, y Él tomó nuestro lugar y Él hizo el sacrificio una vez para siempre con una obediencia perfecta, de tal manera que en Cristo nosotros seamos hechos perfectos. En ese sentido, decía, este es un salmo mesiánico. Y ese salmo está organizado en 4 secciones. La primera sección abarca los versículos 1 al 4. Y allí David nos habla de lo feliz que se siente el ser humano cuando su oración es respondida por Dios, especialmente después de una larga espera. Eso es la primera parte del salmo. Y la segunda parte, que abarca los versículos 5 al 11, David nos cuenta que la liberación que da Dios es tan maravillosa que es casi imposible poder contarla. Entonces, en respuesta a la oración y en reemplazo de sacrificios, lo que Dios es, lo que demanda de nosotros es obediencia, y de eso nos habla los versículos 5 al 11. Y la tercera parte abarca los versículos 12 hasta el 15, y ahí nos habla acerca de que David estaba rodeado de muchísimos males, tantos en número que eran como los cabellos de su cabeza. Es una metáfora, por supuesto, significa abundante cantidad de males que rodeaban a él, y en consecuencia esos males que eran tantos eran consecuencia de sus propias iniquidades. Es una confesión sincera que hace David delante de Dios. Y finalmente el Salmo concluye en los versículos 16 al 17 con una expresión de gratitud a Dios por haber sido liberado, y David proclama ante la congregación que la gratitud del ser humano está centrada en engrandecer el nombre de Dios. Vayamos parte por parte en este salmo. La felicidad del hombre o del ser humano cuando su oración es respondida. En este primera parte, versículos 1 al 4, David nos dice que Dios escuchó su oración. Y no solamente la escuchó, sino que vino en su rescate. La metáfora que usa David es la siguiente: o sea, quiere impresionar en nuestras mentes, contándonos la gravedad y la dificultad en que se encontraba él en su vida. Y la metáfora es esta: nos grafica un pozo profundo, que algunas traducciones le llaman el pozo o el hoyo de la desesperación. Y cuando uno analiza bien la palabra hebrea que describe este pozo profundo, se trata de un pozo bien profundo, bien hondo, y en el cual por todo lado caen como cataratas de agua abundante, y que el que ha caído en el fondo de ese pozo no tiene la posibilidad de poder salir por sí solo, porque las grandes corrientes que por todos lados salen dentro del pozo casi como que lo ahogan, y él no tiene posibilidad humana de salir por sí mismo. Esa es la metáfora que usa David. Ciertamente David nunca fue metido en un pozo físicamente en alguna parte de Palestina, pero esa metáfora usa David para darnos a entender la inmensa dificultad, angustia y aflicción que en su vida le había ocasionado su propia iniquidad. Bueno, eso nos tiene que hacer pensar a nosotros.
cuando nos encontramos en profundas dificultades que nos parece que no podemos resolver, y de hecho por sí mismo no podemos resolver. Lo primero que el ser humano piensa es: ¿qué amigo le puede ayudar en esto? ¿Verdad? Y por supuesto que el mundo posmoderno, ya los niños crecen con esta mentalidad: tengo estas grandes dificultades en mi vida, entonces tengo que ir al psicólogo. Eso es casi como la moda en ese tiempo. Y es interesante cómo hemos logrado, lamentablemente, llegar a una etapa de nuestras creencias, de creer que podemos confiar en otra persona como si tuviera poderes tan grandes que nos puede sacar de situaciones morales, espirituales, conductuales difíciles. Y no solamente eso, sino que se paga un dinero para que alguien nos escuche y nos diga cosas que por miles de años la Biblia nos dice como grandes consejos para salir de esas situaciones. Entonces, en esa metáfora, David grafica la inmensa dificultad emocional, espiritual y moral que le había traído su iniquidad. Pero en este mismo pasaje, en esta misma sección, David nos dice que aunque fue grandísima su dificultad, Dios le quitó la tristeza, la aflicción, lo sacó de ese pozo en que se encontraba, un pozo lleno de barro y de tierra difícil de moverse. Lo sacó de ahí y lo puso sobre una roca, sobre suelo firme. Y no solamente eso, afirmó sus pasos. Y no solamente eso, puso en su boca un cántico nuevo. Eso es lo hermosísimo de la palabra de Dios, que no solamente nos muestra experiencias negativas con grandes dificultades, sino que nos muestra un Dios que es grande y poderoso, capaz de sacarnos de la dificultad más grande que se nos pueda presentar. Al comentar este versículo 3, Juan Calvino tiene una expresión muy bonita que dice así: no hay beneficio de Dios tan pequeño que no deba invocar nuestras más altas alabanzas, refiriéndose a Cántico Nuevo. Pero cuanto más poderosamente extiende su mano para ayudarnos, más nos conviene agitarnos en el celo ferviente en este ejercicio sagrado de cantarle a Dios, para que nuestras canciones correspondan a la grandeza del favor que Dios nos ha conferido. Entonces, pueden ver ustedes los dos extremos de David, metido en el pozo profundo de mazmorras y ciénego y una cosa horrible y desesperante, ahora sacado por Dios de esa situación, puesto en un lugar firme, y darle un sentimiento profundo de gratitud y alabanza a Dios. Esta salvación y bendición que recibió David, dice él, serán vistas públicamente por el resto de personas, y eso provocará que el resto de la gente quiera confiar en Dios. Nuevamente, cuando Calvino comenta este pasaje en el versículo 5, dice así: el orgullo y la vanidad se oponen a la santa confianza, que solo depende de Dios, porque no hay nada más difícil para la carne que confiar solo en Dios. Y el mundo siempre está lleno de hombres orgullosos y altivos que, consolándose con vanas tentaciones, pronto corromperán las mentes de los piadosos, si no estuviera sobre ellos ese control para contener como una brida o con un freno de caballos sus opiniones erróneas y extravagantes. Confiar en Dios siempre valdrá la pena. En conclusión, en esta primera parte del Salmo, David establece un principio general de vida para los hijos de Dios. Y este principio general es el siguiente: que la liberación de los problemas que nos aquejan viene
de confiar en Dios. Y que esa liberación produce en nosotros felicidad. Y que esta felicidad se expresa públicamente en alabar a Dios, porque eso expresa gratitud. Y que Dios jamás aprueba la soberbia. Y que Dios jamás aprueba el apartarse de Él. Y que el apartarse de Dios y la soberbia humana jamás producirá bienaventuranza o felicidad. Es el principio general que establece este primer punto del Salmo. Vayamos al segundo punto del Salmo 40, versículos 5 al 11. En estos versículos se nos habla de la liberación que da Dios, y David la califica como maravillosa, extraordinaria, porque los rituales que el ser humano puede hacer para intentar agradar a Dios, los sacrificios que la ley mandaba para agradar a Dios, Dios los rechazó de manos de David. Ustedes saben la posición de David. David podía haber hecho sacrificios de lo mejor que producía la tierra, de lo mejor del ganado. Después de todo era el rey, tenía casi todo lo material a su disposición. Y eso intentó él, hacer sacrificios, rituales para Dios. Pero ninguno de esos rituales fue del agrado de Dios. Entonces, David nos dice que la salvación, la liberación que Dios le dio fue tan maravillosa que es imposible contarlo. Los actos de Dios son imposibles contarlos, lo dice él. ¿Y en qué consiste lo maravilloso de esta liberación? Que David dice, externos, costosos, cosas lujosas que para una persona sencilla y humilde económicamente podría ser difícil de conseguir. Imagínense que Dios dijera: yo te libero, yo te salvo, yo te declaro perdonado si me traes 1 tonelada de oro y 10 toneladas de diamantes. Ya sería imposible para toda la región de Cajamarca poder cumplir con eso. Entonces, ¿en qué consiste lo maravilloso? Dice, en que lo maravilloso consiste en que es tan simple como hacer lo que Dios le complace, tan simple como obedecer. No tenemos que traer algo precioso, importado, de lejos, costoso, no. Se trata de obedecer a Dios. Se trata, en segundo lugar, de deleitarse en hacer aquello que le complace a Dios. Con razón, en el Salmo 119 tiene una larga sección que dice que el hombre de Dios se deleita día y noche en la palabra de Dios, Salmo capítulo 1. Y también nos dice que lo maravilloso de esta liberación es que se trata de asimilar la ley de Dios en lo más profundo de nosotros. El texto dice de atesorar la palabra en las entrañas. Diríamos en términos modernos, se trata de asimilar la palabra de Dios en todo el tejido de nuestra humanidad. De tal manera que cada miembro de nosotros, de tal manera que cada poro de nuestro cuerpo, de tal manera que cada pensamiento de nuestra mente pueda transpirar y respirar palabra de Dios. De eso se trata. No se trata de algo que hay que hacer hacia afuera, de coger un cordero, un toro, un becerro y sacrificarlo y ofrecerlo a Dios en gran ritual. No se trata de eso. No se trata de hacer algo en alguien diferente. Se trata de hacer algo en nosotros, y lo cual significa asimilar la ley de Dios en el engranaje de nuestro ser, para que desde ahí esa palabra nos dirija, nos guíe, y que lo que hablemos y pensemos y hagamos sea algo que complace a Dios. En eso consiste la maravilla
de la salvación de Dios. Pero consiste también en algo más. Los versículos 9 a 10 nos dicen que consiste también en que luego de ser liberados tengamos la motivación que Dios pone en nosotros, el deseo que nos mueve. Y interesante que la palabra motivación significa moverse. Viene del latín mover. Cuando la palabra de Dios nos ha motivado, cuando la liberación de Dios es una fuerza motora que nos mueve a públicamente declarar ante el pueblo los actos de justicia de Dios. El hombre y la mujer liberados de sus iniquidades por Dios jamás permanecerán callados. Van a querer contar esa experiencia con Dios al resto del pueblo de Dios. Y finalmente en el versículo 11 nos dice que la maravilla de esta liberación consiste en rogarle a Dios que sus tiernas misericordias fluyan hacia sus hijos. Eso es lo que nos dice David. La salvación de Dios es pura gracia maravillosa. Y en tercer lugar, la tercera parte de este salmo nos dice que los muchos males que rodeaban a David eran consecuencia de sus muchas iniquidades. Esta es otra parte de la maravilla de la salvación. Consiste en hacer algo que no cuesta dinero en efectivo, no cuestan cosas, pero tiene otro costo. Es el costo de sincerarse delante de Dios y de nosotros mismos. Es lo que a veces la psicología analítica le llama el encontrarse consigo mismo. El encontrarse consigo mismo significa en saber exactamente qué hemos hecho, qué estamos haciendo, que nos ha llevado a la situación en que nos encontramos. David reconoce que la cantidad de pecaminosidad que había en él era tan grande y tan pesada que lo había aplastado hacia la tierra, que ni siquiera era capaz de poder mirar hacia arriba. O sea, como que en sus espaldas había cargado tanta cantidad de pecados pesados que había caído boca abajo y no tenía capacidad por sí mismo de mirar hacia arriba. Esa es la otra metáfora que David utiliza. Un hombre con una carga pesada en su espalda, tirado en el piso boca abajo, sin capacidad de poder deshacerse por sí mismo de esa inmensa carga. Eso es usted y yo, en realidad, si somos sinceros delante de Dios. Cuando nos encontramos en una situación así, hay que hacer lo que hace David: reconocer que los muchos males que nos rodean son consecuencia de nuestras propias iniquidades, no de otros, porque la tendencia natural del ser humano pecaminoso es echar la culpa de nuestra situación a otros. Si usted es casado, trata de echar la culpa a su mujer, ya sea públicamente o secretamente. Si es soltero y tiene pareja, va a echar la culpa a su pareja, o a su papá, o a su mamá, o al vecino, o a la situación, o al resto. Casi, digamos, cada testimonio que escuchamos a los seres humanos es un continuo discurrir de echar la culpa a otros de su propia maldad. Si es papá, los hijos; si es hijo, los papás. Pero David llegó a la conclusión que no puede ser de esa manera. Él dice que sus maldades son tantas que se podrían comparar con los cabellos de la cabeza. ¿Cuántos cabellos hay en la cabeza? Algunos piensan que 30,000. Pero esta es otra metáfora. No quiere decir uno por uno. Lo que David quiere decir es que son muchísimos, que si se pone a enumerarlos seguramente se cansaría. Entonces, en este pasaje, David nos enseña
que el mejor remedio para nuestros males no es echar la culpa a otros, es confesarlos, es declararlos ante Dios, pidiéndole ayuda. Versículos 13 y 14 nos dicen que en esa condición David ora a Dios y lo llama, le pide su ayuda, pide su intervención, no solamente para que lo libere de sus muchos males, sino también para que detenga a sus perseguidores y burladores, según el versículo 15. Entonces, el principio aquí es bien claro, frente a la aplastante angustia que nos pueda causar nuestro propio estilo de vida, lo que tenemos que hacer es implorar la ayuda de Dios, confesando nuestra iniquidad, y entonces Dios, en su misericordia, quitará de nosotros ese peso. El apóstol Pedro dice: echen todas sus angustias a los pies de Cristo, porque Él los libertará. Y en la última parte de este salmo, en cuarto lugar, versículos 16 a 17, David nos comparte la gratitud a Dios por la liberación. Y esa gratitud puede verse cuando el adorador a Dios ha sido perdonado y liberado por Dios. Todo lo que él quiere no es llamar la atención sobre sí mismo, sino que nos cuenta de la maravilla de la salvación que Dios da para que el nombre de Dios sea engrandecido. Es una tentación en el mundo del evangelismo, en que a veces, lamentablemente, hombres y mujeres que han sido liberados de cosas muy gravísimas de su vida, a veces cuentan su testimonio de tal manera que, sin quererlo, tratan de atraer la atención sobre ellos mismos. Mientras David aquí quiere evitar esa tentación, David aquí nos cuenta lo maravilloso de la salvación de Dios, que habiendo estado en un pozo tan profundo y de donde él no podía liberarse por sí mismo, que habiendo estado bajo un peso tan pesado que él mismo no podía moverlo, pero que Dios de ahí lo sacó. No tiene la intención de declarar y contarnos ese testimonio para que digamos: qué gran hombre que era David, aunque realmente era un hombre digno de admiración cuando se convirtió a Dios y vivió conforme a Dios. Sin embargo, David no tiene esa intención. Toda la intención de contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida es para que el público que escuche eso digan: qué gran Dios, que es aquel Dios que puede liberar de esa manera. Y cada vez, hermanos, que demos nuestro testimonio, cuidémonos de eso. Cuidémonos claramente de que nuestro testimonio, por más hermoso que sea, tiene que servir para que Dios sea engrandecido. Y David, incluso al final de este salmo, él trata de evitar constantemente